Bueno, gracias Antolina, a Rodrigo por esta tarde, a Pamela y a Juan, ¿no? Que nos permiten abordar la obra de Zambrano. Yo pocas veces he incluido la obra de Zambrano, salvo en algún escrito más bien periodístico, ¿no? Hoy día quiero abordar como dos cosas. Uno, una perspectiva histórica, no solo de Zambrano, sino que de la filosofía española en Chile, ¿ya? Un pequeño panorama, y posteriormente algunas ideas filosóficas que me parecen relevantes de Zambrano para el contexto de crisis en el que estamos. Principalmente desde un texto de Zambrano que se tituló como Hacia un saber sobre el alma. Yo trabajo en una edición que se hizo en Argentina por Losada. Bien, voy con lo histórico, voy a leer también. En el ámbito de la filosofía académica en Chile, sobre todo actualmente, y hay un énfasis sobre todo actualmente, hay una escasa atención a la filosofía que se produce en lengua hispana. Es sabida la negación de los filósofos profesionales por el estudio de las cosmogonías originarias también, y de las producciones de nuestros ancestros. O sea, como que hay una negación total por una parte de nuestra herencia colonial, pero también de nuestra herencia ancestral, por decirlo de algún modo. En lo que concierne a ideas y modos de vida, los intelectuales hemos vivido en el error de integrar lo más lejano e invisibilizar lo más propio. Sin duda, pensamos colonizadamente. La negación de lo propio se ha hecho lamentablemente una costumbre. Y hoy parece normal la ausencia de los estudios filosóficos de quienes han pensado en nuestra propia lengua. En la década de los 60, entre los principales filósofos universitarios, la figura de Ortega y Gasset era ampliamente significativa. Así lo testimonia la escritura de filósofos tan distintos como lo fueron Jorge Millas, Luis Oyarzún y Juan Ribano. Quizá esta herencia sea la senda que ha seguido principalmente Jorge Acevedo, con su permanente revisión de este filósofo español, me refiero a Ortega y Gasset. En otros filósofos chilenos, tales como Osvaldo Fernández y José Echeverría, los planteos de Unamuno han sido considerados como altamente filosóficos. En la actualidad, los filósofos españoles Javier Zubiri, desde la atención que le prestó principalmente Jorge Rivera, y también la autora que hoy día nos reúne, que es María Zambrano, estudiada por algunos años ya por Felicitas Valenzuela y por Carla Córdoba. Ahí tendríamos como una panorama de los filósofos españoles más atendidos últimamente. Otro hito a destacar es el curso que daba hace unas décadas atrás, no sé si todavía, el filósofo y músico Pancho Sasso, bajo el título de, creo que el literal el título, Pensar en Español. No sé si con intención de recordar el título de uno de los libros del filósofo uruguayo Arturo Ardao. María Zambrano ha seguido siendo estudiada
y suele ser mencionada en distintos encuentros filosóficos. Pamela Soto, Rodrigo Pulgar y ahora también la colega española Maribel Peña Aguado son los principales responsables entre nosotros de refrescar las lecturas sobre esta filósofa. Es evidente que el concepto de razón poética que aludía Antolín es una de las creaciones más originales en el pensamiento de Zambrano. Filósofa identificada con la defensa de la República Española, perteneciente a ese grupo de intelectuales que vivieron su exilio o parte de su exilio en Chile y que llevaron a cabo una importante producción cultural, tales como Vicente Salas Viu, José Ricardo Morales y Leopoldo Castedo, solo por mencionar algunos, ¿no? Todos con estudios formales en filosofía, hecho que no los limitó para desarrollar sus aportes en otras disciplinas. Esto probablemente desde la conciencia que asume la pregunta de Zambrano. Dice Zambrano, ¿es posible seguir identificando sin más la filosofía con su forma sistemática? Cierra la cita de Zambrano. Los exiliados nombrados se fueron abriendo a la poesía, a la música, al teatro y a la historia. Otros exiliados destacados en nuestro país permanecieron en la filosofía más sistemática. Por ejemplo, José Ferrater Mora, Francisco Soler, Cástor Narvarte, Augusto Pescador, en Concepción, ¿ya? Todos hoy casi totalmente olvidados. Zambrano fijó más la atención en nuestra poesía. No he encontrado referencias de ella a filósofos chilenos. Antolín después tal vez o Pamela nos pueden aclarar un poco más esta afirmación. Sí he encontrado referencias explícitas, por ejemplo, al filósofo Francisco Romero. Participó en una excelente compilación que nos recordaba recién Antolín, Madre España, homenaje a los poetas chilenos. Es aquí donde ya presenta, como bien advirtió la exposición anterior, el concepto de razón poética. Otra pregunta aquí que me hago es cuánto se ha dicho a partir de intelectuales chilenos de otra generación sobre Zambrano. Creo que ahí a mí la evidencia que se me ha presentado más clara es la de Volodya Teitelbaum, ¿no? En sus memorias. Hasta ahí como este panorama histórico, ¿no? En cuanto a lo filosófico en Zambrano, los tiempos de crisis reclaman algo más que el mero sistema de la filosofía. El horizonte, para usar una categoría de Zambrano, perplejo, el horizonte perplejo, entra en la indigencia de las metáforas. Ese es el lamento de Zambrano, que frente a la crisis retorna a la palabra. Las crisis se confortan en las palabras y las utopías se fortalecen en metáforas pertinentes para los tiempos de desolación. Hay poesía que piensa, no solo con la desprovista razón, sino que con el amparo de un
latido, de un pálpito. Es aquella la que fecunda el surco de la historia. Cito a Zambrano: cuando el hombre se lanza hacia su historia, cuando inaugura el modo de vivir histórico que conocemos, la poesía la acompaña. Cierra la cita. Lo que a continuación me interesa es rescatar algunas ideas zambranistas en estos tiempos de crisis. En este contexto existe una posibilidad optimista en cuanto al establecimiento de una nueva forma humana, dado un proceso previo de concientización. La salvación se presenta siempre como esperanza, tal vez nunca como un hecho acabado. Los hechos toman bastante tiempo para su realización. Pasamos más tiempo en la espera. Esa realidad de nuestra condición, cuando es asumida con radicalidad, nos coloca frente a la sensación de lo agónico. Ese estar ahí a la espera, sin cumplimiento. Un modo de existencia que no alcanza su ser en plenitud. La desesperación en las promesas que no se cumplen, pero así son los hechos. Al igual que las verdades, requieren de su tiempo, haciéndonos padecer la condena de la quietud con el llamado a la prudencia. Este es el punto de arranque para la nueva neonatalidad, el volver a nacer o renacer, como el converso que resucita en vida. Pensar lo agónico situados en la aurora, el pensamiento auroral es fértil como tierra abonada. Como señala María Zambrano, somos problema viviente. La filósofa española nos describe la perplejidad como ese estado de estar abierto a las posibilidades sin una clara decisión. En la perplejidad está el riesgo a la disolución del sujeto. Esto puede leerse como razón para comprender la presencia del cristianismo en Occidente, que transita hacia la filosofía más allá de lo estrictamente religioso. Asumir el vacío de la existencia, negando el amparo de un sistema de creencias, reúne aquello que Zambrano describía en las siguientes palabras. Voy a señalar que esto que voy a leer de Zambrano a mí me suena mucho a algo que podría haber escrito la Mistral, el sonido que tiene, ¿no? Desprendimiento que es en su primer paso una herida y una lucha violenta, una melancolía y una angustia. Sentir el vacío del mundo como chico perdido en tarde de fiesta. Cierra la cita. La vocación por un cristianismo serio aparece recurrentemente en esta filósofa española, que afirma la importancia
de una filosofía occidental. Incluso en sus críticas al cristianismo moderno, que la reafirman en su catolicismo. Cito a un texto no tan breve de Zambrano para que percibamos su escritura. Sobre esta escondida fuerza religiosa, sobre esta esperanza que engendra nuestra creencia, creencias en que se afirma un orden del mundo, en que la realidad oscura ha adquirido transparencia, permanencia y sentido, surge la filosofía. Y filosofía es razón. Lo fue al menos en su comienzo. Y este es el drama. Cierro la cita. Nos quedan 5 minutos. Ya. Herencia de pensamiento español. Agonía unamuniana. Creencia orteguiana. En recuperación del cristianismo filosófico occidental. Cito de nuevo a Zambrano. La visión de la propia vida en unidad con lo demás es la que cura la perplejidad. Así es como vamos descubriendo la vía, en palabras de Zambrano, hacia un saber sobre el alma, como reza el título del libro que he estado refiriendo. Los tiempos de crisis son una posibilidad para el delirio, tomado en sentido negativo, delirar. Así entendido, hay otras formas también de entenderlo, no de entenderlo de manera negativa, en la pérdida de orientación. Así son los tiempos de crisis. Son la ausencia de un paradigma común. Sin embargo, para eso están ahí la poesía y la filosofía, como herramientas del pensamiento que ayudan en nuestra búsqueda hacia el encuentro de la palabra que sirve de origen. Cito a Zambrano. Filosofía y poesía desde siempre han buscado la palabra que crea el ser. Cierra la cita. Hermosa pretensión que comparten la filosofía y la poesía. Alimentos necesarios para las utopías que exigen nuestros tiempos. No olvidemos la importancia de la razón poética, esa poesía que piensa. En Chile bien sabemos cómo la poesía se anticipa a las otras formas del pensamiento. Tal vez no sea casual que Zambrano se haya interesado en nuestros poetas y no en nuestros filósofos. Zambrano afirma: sin poesía previa, la razón no hubiera podido articular su claro lenguaje. Aquí voy terminando. La crisis reclama la visión de la poesía y la filosofía. Se espera de ellas el soporte para la utopía fundada en la memoria. La historia es una buena fuente para la ficción. Dice Zambrano: por ello hemos de volver la vista al pasado
a los instantes que son nuestra raíz, que son todavía nuestro ayer, para encontrar a la esperanza perdida. Cierra la cita. No olvidemos que antes de esta crisis pandémica estábamos iniciando el proceso de recuperación de nuestra dignidad. No es el tiempo de la expulsión de los poetas. Todo hecho requiere de tiempo y las verdades tardan en llegar, así como tardan las estrellas en explotar a pesar de nuestro delirio frenético. Para terminar, solo quiero aludir a estas imágenes nietzscheanas, ¿no? Porque por ahí después le voy a hacer algunas preguntas a Antolina en torno a esta relación de la Zambrano y Nietzsche, ¿no? Que me parece que es muy estrecha. Eso sería, gracias.